llegamos al final del proceso y en este módulo quiero explicarles sobre el mapa vocacional que se van a encontrar en el comienzo de esta guía. El mapa vocacional es un resumen donde van a poder encontrar los resultados de todos los test en un mismo lugar y esto les va a permitir hacer un análisis. En primer lugar, lo que se van a encontrar es con el resultado del CHASIDE, donde figuran los intereses y las aptitudes predominantes. Puede pasar que los intereses que te surjan y las aptitudes que te parezcan coincidan, o puede que veas que no van de la mano, ¿sí? Entonces, en este caso, si te pasa esto último, quédate tranquilo porque tenés que considerar que este es solamente el resultado de un test que está estandarizado. Y vos después tendrías que hacer como un análisis más global, ¿no? Teniendo en cuenta todos los resultados que te han ido dando los tests y buscando el factor común de todos los resultados. El test puede darte puntajes altos en áreas donde vos piensas que no deseas formarte o no deseas trabajar y muy probablemente te estés preguntando por qué, ¿sí? En estos casos considera que te pueden haber aparecido puntajes altos en intereses que vos no quieras trabajar o que no desees formarte porque probablemente puedan ser parte de un hobby, ¿sí? Esto lo aclaro para que lo puedan tener en cuenta. Por otro lado, en el mapa vocacional van a encontrarse con los resultados del test MM y MIG y el resultado que les ha dado el test de Holland. En este punto lo que vamos a pedirte es que tomes un rol activo y que vos mismo intentes buscar la relación que puede haber en los resultados de los test, ¿sí? Por ejemplo, si a mí en los intereses me dio alto la parte de ciencias sociales y en las áreas ocupacionales me pareció la carrera de psicología, que es una carrera que me interese, que es una carrera que yo quisiera seguir, tengo que tener en cuenta en función de mi personalidad, de lo que me dio en mi test de personalidad, si me gustaría dedicarme a la parte de psicología judicial, a la parte de psicología social, a la parte de psicología educacional, etc., ¿sí? En función de mi personalidad, en una misma carrera puedo dedicarme a distintas cosas. Lo que siempre te voy a recomendar es que te tomes el mapa vocacional como una herramienta para que vos la puedas usar y alguna herramienta a la que vos puedas recurrir todas las veces que necesites. Para finalizar, recuerda primero hacer un análisis de todos los tests que hicimos y si te surge alguna duda, alguna inquietud, recuerda también que tenés la posibilidad de hacer una consulta con algún profesional para poder realizar un proceso más personalizado en función a tus necesidades. Hasta acá llega el curso, queremos agradecerles por habernos elegido, por haber sido partícipe de este curso y esperamos que puedan sentirse más seguros a la hora de tomar una decisión.